Hip, Paola Ferragino. Para mí no quedan dudas, el corazón se excita porque sabe lo que busca. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien, ha sido una mañana muy larga con varias actividades. Y me da muchísimo gusto presentar este workshop el día de hoy. Va a ser un panel en español. Nos parece importante hacer justicia del lenguaje y tener también conversaciones en nuestro idioma. We will have this workshop in English. If somebody needs interpretation, please go to the corner over there for some equipment. Si alguien necesita interpretación en inglés también, porque tendremos panelistas hablando en inglés, pueden ir a la esquina para tomar equipo para la interpretación. Antes de comenzar, me gustaría sacudirnos un poco la energía. Ha pasado el lunch y otras actividades, así es que quiero hacer unas preguntas y se pone de pie quien corresponde. Primero, si eres local de Nuevo México, les voy a pedir que se ponga de pie. ¿Hay alguien acá de New Mexico? ¿No? Ok. Si tuviste que tomar un avión para llegar acá. A ver. Y creo también que están muy lejos. Si se pueden acercar un poco más para conocernos más, adelante. Muchas gracias. Si cruzaste la frontera para venir acá, se quedan de pie quienes cruzaron la frontera. Ok. Ahora algunas preguntas respecto a filantropía. Si vienes de una organización que busca financiamiento, ok, también para mirarnos, nombrarnos. Si eres parte de una organización donante o financiadora, ok. Si eres una persona o institución que puede financiar trabajo internacional, transnacional. Muy bien, muchas gracias. Si trabajas en una organización que ha conocido en esta conferencia a una persona que consideran que puede ser su aliada para futuras colaboraciones. Muy bien, eso me gusta. Y finalmente, si eres financiadora y has conocido a alguien cuyo trabajo te interesaría apoyar. Ok, muy bien, pues de eso se trata, de ir haciendo estas conexiones y muchas gracias por compartirlo. Y bueno, les quiero contar un poco más del contexto de este panel. Nosotras pensamos tener esta conversación con compañeras, con organizaciones de Latinoamérica, pero también trabajando en Estados Unidos, que estén incorporando dentro de sus enfoques de financiamiento, enfoques como feministas, anticoloniales, de justicia racial, y cómo esto se ve. Creo que en muchos de los espacios en los que hemos participado y se han tenido en estos días de conferencia, se habla mucho sobre estos enfoques de cómo ir transformando los modelos históricos tradicionales de filantropía, pero lo que hoy queremos compartir con ustedes es cómo esto se ve en la práctica. ¿Qué significa para las financiadoras, para los donantes, ir abriendo ese camino e ir construyendo rutas para poder lograrlo? Porque de pronto hay toda una estructura que es histórica y que durante muchos años la filantropía se ha movido por ahí, y para construir caminos distintos, pues hay que construir rutas a veces desde cero o romper muchas estructuras y comenzar a vislumbrar otras posibilidades y otros caminos. Y justamente ese es el objetivo del día de hoy, compartir con ustedes cuáles han sido los retos que han tenido las financiadoras, donantes para construir esos caminos. Y solamente para dar un poco más de contexto, hoy la filantropía continúa reproduciendo desigualdades que es importante combatir. Algunos datos nos ayudan a entenderlo mejor. En Estados Unidos, menos del 2% del financiamiento filantrópico se dirige específicamente a mujeres y niñas de color, según Foundation for Women en 2020.
Y en América Latina, menos del 1% del financiamiento global se destina a organizaciones de mujeres y aún menos si son feministas, indígenas, afrodescendientes o de mujeres trans, según AWID y Prospera. Esta es una paradoja porque quienes sostienen los territorios, la vida y los movimientos sociales son quienes al mismo tiempo tienen menos acceso a los recursos suficientes, flexibles y de largo plazo. Por eso queremos el día de hoy hablar de cómo se traduce, por ejemplo, el feminismo interseccional en el diseño de un fondo. ¿Cómo lo podemos tomar en cuenta para construir un fondo distinto? ¿Cómo se sostiene el cuidado colectivo cuando hay burnout, cuando hay violencia estructural en las organizaciones? ¿Qué pueden hacer las financiadoras para ello? ¿Y cómo se navega también esa tensión entre las exigencias institucionales de donantes, pero también las prioridades comunitarias? Porque mucho se habla de poner a las organizaciones en el centro, de respetar las autonomías, pero alrededor de ello hay que ir construyendo caminos para que eso sea posible. Este es un espacio que hemos pensado tenerlo con mucha honestidad. Creo que no trataremos de convencer a nadie de que los fondos flexibles son importantes, de que poner a las organizaciones en el centro es importante, fondos multianuales, creo que hay un acuerdo colectivo y me da mucho gusto que cada vez más se nombre eso en los distintos paneles, pero sí hablar con mucha honestidad de qué retos implica eso al interior de las organizaciones donantes. Y bueno, con eso quiero introducir a 4 excelentes mujeres que admiro muchísimo y que han aceptado estar compartiendo desde el corazón y desde esta honestidad lo que han vivido. Y quisiera que primero le dieran un aplauso a Rana Lapine. Ella es de New Songs Rising Initiative Fund Manager at Grantmakers for Girls of Color. Tenemos también a René Villarreal, Senior Director of Grantmaking and Community at NewMexicoWomen.org. Nos acompaña también Marcela Buzo, ella es Senior Manager del programa de Gender, Race and Power de HIT. Y también se encuentra Ayelen Amigo, ella es Manager de la iniciativa del Fondo Lilas de HIT también. Y bueno, vamos a empezar esta conversación primero con Rana para que nos puedas hablar, por favor. What structural barriers do organizations in the U.S. face when applying the colonial and anti-racist justice frameworks within philanthropic systems? Yeah, thank you. Sego Sewaguego, hi everybody. Apologies, I'm starting to lose my voice. Having a great time talking with you all, but I sound a little bit like my chain-smoking grandma now, so I'm so sorry. I really appreciate this question. G4GC is a funding intermediary. We focus on girls and gender-expansive youth of color, and I lead our New Songs Rising initiative, held in partnership with 7th Gen Fund. This is a fund explicitly for Native and globally indigenous girls, and it's also the only fund currently at G4GC that includes some grant making beyond the current borders of what's the US and its territories. So, you know, when I think about structural barriers, well, there are many. I think we could have a whole panel about them, but a few things kind of come to mind. I spoke with a grantee, the International Mayan League, a few weeks before this to talk with them about their experiences as an international grantee. And one of the things that they were very clear about with their barriers is what happens when folks exist sort of at the intersection of different identities and how they often actually cannot access funding. And they are an organization that works in the United States with Maya diaspora and then also in Guatemala in their homelands. And they talked about how when they go to Native spaces, they feel like, you know, they have the same history of dispossession of land, loss of culture, lack of language access. But because they're not associated with the federally recognized tribe, they're not applicable or eligible for a lot of funding. At the same time, they said they'll often go to, let's say, a feminist funder to get funding, and they're told, well, you're an immigration organization, and they're not, right? They're seeking these things. Or a youth funder who says, is this just language access? So I think there's a big structural barrier for community work that is done
for folks who exist across a variety of identities, right? And I think that's true of every group, but I think it's especially true when we're talking about folks in this demographic. I think another thing that we see quite often, unfortunately, is a lot of the folks who are leading the most work around, feminist work, anti-racist work, decolonial work, are a lot further along in terms of where they are politically and maybe ethically than philanthropy is always ready to fund. And I think we see quite a bit, unfortunately, of times where, at G4GC, we've had so many grantees tell us, we've lost funding because we spoke up about this certain thing, whether it's trans rights, whether it's Palestine, whether it's anti-Blackness. We've seen a lot of times where funding is not accessible because people are organizing and doing these sorts of very clear calls to action. So I'd say that's another big barrier. And then the last one I'll say, and again, they're infinite, is language, right? And the language that, not only literal language, I'm speaking English right now, unfortunately, sorry to my ancestors, but I think ultimately, whether it's an application having to be in English or even in Spanish for indigenous communities that don't have Spanish as a primary language, or even the terminology that philanthropy uses, that philanthropy decides is more worthy of receiving a grant, often can really cause structural barriers when folks who are doing this work don't want to have to take 5 grant writing courses to be able to write the perfect application in the eyes of a funder. Okay. Thank you. Gracias. La siguiente pregunta es para Ayelen. Ella ha participado en la construcción de la iniciativa del Fondo Lilas desde que se pensó en esa idea, y quisiera que nos compartieras, Ayelen, qué aprendizajes han surgido del proceso colectivo que dio al Fondo Lilas, que es un poco el Fondo Lilas en términos de sostenibilidad y autonomía, y cómo han manejado la tensión entre estas prioridades comunitarias, pero también las exigencias institucionales que existen del lado de financiadores. Muchas gracias, Pau, por la pregunta. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Bueno, primero me gustaría compartirles de manera muy breve qué es el Fondo Lilas, que es un fondo de líderes por infancias libres de violencia sexual, con el cual estamos acompañando organizaciones de base de Latinoamérica que están trabajando la temática de prevención de violencia sexual infantil, pero también que están generando muchas iniciativas de incidencia social, política, comunitaria, que hacen acompañamiento a sobrevivientes y sobre todo que están impulsando iniciativas de acceso a la justicia y procesos de reparación y rendición de cuentas para sobrevivientes de violencia sexual infantil. Y para mí algo que tiene el Fondo Lilas es que siento que vino a llenar un vacío, que es el reconocimiento al activismo que las personas sobrevivientes de violencia sexual infantil estaban haciendo en la región. Activistas que durante años pusieron sus cuerpos, sus historias, sus recursos para llevar adelante estos procesos y que no estaban siendo vistos ni vistas dentro de estos espacios. Pero algo muy particular que tiene el fondo es que justamente como las organizaciones que estamos acompañando están en su mayoría lideradas por personas sobrevivientes, estamos trabajando de manera muy directa con personas que son activistas. Y es muy difícil poder dividir o poder separar un poco el activismo y sus vidas del trabajo que estaban haciendo. Es decir, sus historias y todo lo que traían era parte del trabajo que estaban haciendo. Y lo que nos pasó fue que muchos nos manifestaban que sentían que formar parte de un fondo, que recibir un financiamiento era una especie de traición a su historia, de traición a su lucha y sobre todo de traición a otras personas a las cuales estaban acompañando. Era como, esto es mi vida, esto es quien soy, no es mi trabajo. Y hace muy poquito, en un espacio colectivo, una de las organizaciones me decía, nosotras siempre tuvimos una visión muy negativa hacia formalizar el activismo. Y esa frase me pareció espectacular para resumir justamente qué era lo que nos estaba pasando cuando empezamos este fondo. Y Paola, vos recién me preguntaba justamente sobre las tensiones y me parece que esa fue una de las tensiones más grandes.
Porque digo, independientemente del acompañamiento flexible, el acompañamiento horizontal que nosotras tratamos de tener con las organizaciones, de buscar modos diferentes de hacer los procesos, de ir aprendiendo cada vez más en nuevas maneras de acercarnos, vivimos en un sistema y estamos sujetas a estructuras que a veces nos obligan a tener que cumplir con ciertos procesos financieros, administrativos. Entonces teníamos esta lucha entre... Hay ciertos procesos que tenemos que cumplir, pero del otro lado lo que nos decía esta compañera, ¿no? Es como, bueno, pero yo tengo este rechazo a formalizar el activismo. Pero a lo largo del tiempo de implementación justamente de la iniciativa y haciendo un trabajo de recuperación de sus historias, de sus trayectorias y de sus procesos, de a poco las organizaciones empezaron a ver la importancia justamente de tener una cierta estructura que les permitiera empezar a hablar de sostenibilidad de las organizaciones, pero desde un punto de capital humano y no tanto de dinero. O sea, ellas lo que nos compartían es, nosotras siempre hicimos este trabajo sin dinero. Hace años que venimos haciendo lo mismo sin recursos o poniendo dinero nuestro inclusive. Pero ¿qué va a pasar si yo, que soy la líder de la organización, que soy sobreviviente y quien le doy impulso a esto, el día de mañana no quiero o no puedo seguir adelante de la organización? Dice, ¿quién va a seguir con nuestro trabajo? Entonces, el tema de la sostenibilidad con muchas de estas organizaciones no era tanto financiero, sino en cuanto a humano, en cuanto a las personas que podían seguir acompañando estos procesos. Pero justamente el empezar a hablar de formalización de las organizaciones, el empezar a pensar en, bueno, mi trabajo puede tener un sueldo, merezco tener un sueldo como parte del trabajo que estoy haciendo, permitió empezar a pensar en la organización como una estructura. Entonces, establecer, bueno, cuál es la visión que tenemos, quiénes son las personas responsables de los procesos, qué pasa si yo el día de mañana me quiero tomar una semana de vacaciones, quién va a tomar mi lugar, y eso les permitió empezar también a pensar en los procesos que estaban haciendo a mucho más largo plazo y no con este miedo de decir, si yo mañana no estoy, todo el trabajo y toda la lucha y toda la vida de sacrificio que estoy teniendo como sobreviviente se va a caer. Entonces ha sido un proceso súper interesante entender también la sostenibilidad desde otro lugar, que es una sostenibilidad que pone justamente el bienestar y a las personas en el centro de los procesos. Gracias. Continuamos con René. Si nos puedes hablar de what strategies have emerged from BICOP communities in New Mexico to inform your organization's priority and strategies, and what does community-based philanthropy require in this current political climate? That's a loaded question there, right? And there's so much there. You can hear me okay? Yeah. I know this mic thing. By the way, we didn't want this format. We wanted to sit with all of you in the audience, and it didn't work out. So just know that this is very odd to me, being on stage and chairs. So just know that we want to be part of your group out there. And we are looking at different models and different feminist aspects of our work. And mine is specifically focused on NewMexicoWomen.org. So my name is Renee Villarreal. I use she, her, ella pronouns. I am the Senior Director of Grant Making and Community Partnerships at NewMexicoWomen.org. We are more than a website, and we are the only fund in New Mexico that invests in gender justice and healing. And our mission is to advance opportunities for women, girls, and gender nonconforming people, so statewide, so they can lead healthy, self-sufficient, and empowered lives. And we're a place-based funder. We are an intermediary. We are not endowed, and that means that all the money we raise goes out to our programs and grant making. And our strategic focus is gender justice and healing. And when we say gender justice and healing, that framework, it's intersectional. It encompasses social, economic, environmental justice, anywhere from those aspects, but also with a very explicit gender lens. It allows for our approach, we approach it from an intersectional feminist way, so that it's inclusive of the social, economic, immigration status, as well as all spectrums of gender identity. So in addition to grant making, we do research. We also involve ourselves in training and education, and we do narrative shift work around gender justice. And the question was about how BIPOC communities have informed our strategy. And from the very beginning of our inception,
we went out to communities to see what was the best strategy for NewMexicoWomen.org to involve themselves in that feminist leadership role. And we did a lot of listening sessions across New Mexico, in different parts of New Mexico, rural areas and also urban areas. And our partners made it clear to us that focusing on gender justice was where we needed to direct our resources. We also heard that healing was a big part of our work. And we're talking about healing because the people that are on the ground, like some of you that are doing the work that is daunting every day, you're experiencing high levels of exhaustion, of vicarious trauma and burnout in the sector. We know that gender justice cannot be achieved without deeper healing, and healing cannot occur without lasting justice. So that's where we got our frame and focused area. Another way that we've informed ourselves, like how we want to approach our work, is always coming back to community. We were trying to decide what's the best way to involve ourselves in advocacy, and we wanted to be intentional about that, but not be stepping on anybody's toes while we did that. So we actually did a very involved, more like an assessment of the landscape of advocacy as it relates to gender justice and healing in New Mexico. And we were able to get a lot of information from our partners, from grantee partners to community partners to other community leaders about what was the best approach to creating and supporting advocacy in New Mexico. And I'm very proud to say that we actually ended up creating a new gender justice and healing advocacy grant cycle just last year. And then one more thing about like involving community, we're involved with research right now when there's a time where research is disappearing, data is disappearing, and we're launching a quantitative and qualitative research report on the status of women and girls and gender nonconforming people, and that will be launching in a couple of months, I hope. And I think essentially what we included is a policy recommendations, and those policy recommendations came directly from community. So all of the work that we do is really centered on, obviously, gender justice, but it's informed by the communities that we're serving. And the question, I know it takes a lot longer, I don't know how much time I have, but we were talking about how community-based philanthropy, what is required of us in this current political climate, and that can be a lot of things with our different organizations. But I feel like because we know that philanthropy is a product of racial capitalism, and we know that philanthropy in some instances are not interested in the concept of building power and shifting that power, I think this is where we need to focus our resources and attention. And there's a lot of aligned funders out there, not necessarily all you, but out there in our sector, and I feel like it is possible to fund the right work, but sometimes we do it in the wrong way. And I think we already know what's needed. We've heard it in other sessions. It's talking about support for the nonprofit sector as it relates to long-term strategies, unrestricted grants, being more relational. I know that term, it kind of bothers me, but the trust-based philanthropy, that's been going on, I think, for some people in the sector a while. Now there's a term for it. But I think, just even stepping further, and there's conversations about this, but making sure that endowments are drawn down at a higher percentage. I know my colleague there, we talk about that often, about what that looks like. And then donor-advised funds, those are things that need to be spent down instead of using it as a tax shelter. The only thing I will add, because I know we have limited time, there's this great article by an online publication called The Forge, and the author is Farhad Abrahimi, and he talks about the need for transformation in the philanthropic sector, and he's talking about how funders can organize themselves and that we can organize our sector. And he calls it, thinking of it as a just transition, like as in, the climate, but this is a just transition in the philanthropic sector where we're directly challenging the conditions that produce the wealth inequality that has allowed for private philanthropy to actually exist in the first place. And so moving money is just one part of the solution, but we're also needing to challenge the conditions that put funders in charge of money in the first place. He also talks about just questioning power, and if we're thinking that
supporting social advocacy and social work involves supporting advocacy. We need to, or not advocacy, but movement building. We also need to be doing that in the philanthropic sector. And I think we should challenge ourselves to like what that looks like in our sector. One way that we've been trying to establish that or look at this model is we've developed a community of practice space in partnership with McCune Charitable Foundation. And we work alongside local funders to challenge the notions of philanthropy and begin to look inward about our work and our sector and the ways in which we can integrate social and gender justice models that are respective, like in our respective organizations through funding and other resource development. So I'll stop there because there's so much to say, but I'll pass it on to my colleague. Thank you. La siguiente pregunta es para Marcela. Ella ha acompañado el programa de Issues Affecting Women Program en México desde hace 10 años. Y quisiera que nos compartieras, Marcela, cuáles han sido los resultados y los retos del programa más significativos en estos 10 años de trabajo y cómo esto puede adaptarse o replicarse, si es posible, en otros espacios, en otros territorios de Latinoamérica, pero también desde una mirada transnacional hacia el norte, hacia Estados Unidos. Gracias, Pau. ¿Se escucha bien? Sí. ¿No? ¿Ahí se escucha? Mejor. Me tocó el micrófono grande. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que están aquí por interesarse en esta charla. A mí me da mucho gusto poder compartir algunos de los aprendizajes que hemos tenido desde el programa a 10 años de su creación. Y primero decir que desde HIP creo que hay una intención muy clara de cuestionar la forma en la que hacemos filantropía y también de pensar cómo empezamos a descentralizar el poder y cómo empezamos a compartir las decisiones con las copartes con las que trabajamos. También, aunque suena un poco repetitivo, decir que desde el programa siempre hemos apostado para que haya relaciones muy horizontales con las copartes, que haya estas relaciones muy basadas en la confianza, y creo que eso ha sido decisivo en la forma en que hacemos filantropía y sin duda es una cuestión que podemos seguir replicando en otros espacios. Y también creo que como donantes nos toca tener paciencia porque estamos apostando a cambios institucionales y estos cambios requieren de tiempo y requieren también de dar espacio para el error para ir avanzando poco a poco las agendas que queremos y también para ir ser compasivas con nosotras mismas sobre cómo implementamos nuestras estrategias. Quisiera compartir que desde el programa hemos movilizado 13 millones de dólares en los últimos 10 años a 50 organizaciones que están ubicadas en América Latina. Hemos apoyado temáticas como la trata de personas, la violencia doméstica, los derechos sexuales y reproductivos. También hemos apoyado colectivas de madres buscadoras, temas de acceso a la justicia, y creo que esta flexibilidad en las temáticas que hemos apoyado también ha permitido que seamos estratégicas y podamos tomar decisiones para apoyar coyunturas específicas, ¿no? Y por poner un ejemplo, en 2017 decidimos incorporar el tema de derechos sexuales y reproductivos a nuestro portafolio por todo el auge que había de la marea verde en América Latina, y hoy vemos que ha sido una agenda que ha avanzado mucho en México, que todo el tema del aborto legal es una agenda que ha tenido mucho avance, ¿no? Nuestro trabajo y la forma en que hacemos los donativos sí son a través de donativos flexibles y de largo aliento, y las organizaciones nos han compartido que esto ha hecho una diferencia fundamental en la forma en que tienen tiempo para planificar a mediano plazo, para también responder a emergencias y también para poder, por ejemplo, pagar salarios, que a veces es tan difícil y está tan romantizado el tema del activismo que es difícil que accedan a cubrir los salarios y también a ofrecer prestaciones sociales, y este tipo de donativos los permite y evita un poco, y digo un poco, el burnout que algunas activistas tienen. Pero no solo movilizamos recursos, sino que también le apostamos al fortalecimiento institucional, y esta apuesta también es una apuesta muy a medida
y entendiendo las necesidades que tienen las organizaciones, ¿no? Sí somos muy cautelosas en no imponer lo que necesitan, sino en escuchar cuáles son sus prioridades, y sabemos que cada organización es un mundo y también que cada organización tiene prioridades y tiene procesos muy únicos. Entonces, cuidamos mucho, el cómo nos acercamos en estos procesos de fortalecimiento institucional. Pero bueno, también a lo largo de estos 10 años hemos aprendido a flexibilizar un poco nuestros procesos. Creo que ahora mismo una apuesta estratégica del programa es cómo podemos hacer llegar los recursos a colectivas o a organizaciones que no están legalmente constituidas. Y esto es un reto gigantesco, ¿no? Porque existen muchas estructuras fiscales que están, pues que son difíciles de mover, y además hay una hipervigilancia fiscal en estos momentos bueno, creo que en América Latina, también en Estados Unidos, y eso hace que tengamos que realmente pensar cuáles son los caminos para hacer llegar esos recursos a las organizaciones que hacen un trabajo comunitario, pero que quizá no han podido constituirse o su apuesta política es no hacerlo. También hemos flexibilizado nuestros procesos, por ejemplo, de reporte, y es algo que también escuchamos que es un alivio muy grande para las organizaciones, ¿no? Quitar esta carga de estar escribiendo, y esto lo suplimos un poco a través de conversaciones que tenemos con ellas, que nos permitan entender de una manera mucho más estratégica dónde están y cuáles son sus retos, su lectura del contexto, y también que nos permitan a nosotras nos hace analizar a nosotras cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué requieren de nosotros? Y también estamos apostando por procesos participativos, no solo en el grant making, en la otorgación de fondos, sino que todas nuestras estrategias estén nutridas desde la mirada de las organizaciones. Y ya por último, muy rápido para terminar, quisiera compartir algunos logros de sistémicos que han hecho las organizaciones. A nosotras nos gusta pensar que hemos contribuido ahí con una semillita de esos logros, porque son logros que vienen de mucho más atrás de nuestra llegada, y también de las relaciones entre muchas organizaciones. Y para mencionar algunos, decir que en el estado de Tlaxcala, que es un estado conocido como el epicentro de la trata en México, una organización que trabaja ahí ha incidido a nivel estatal para que se pueda incorporar en la currícula de la Secretaría de Educación Pública Estatal un programa de prevención de trata, y actualmente se está trabajando para que este programa pueda ser también a nivel federal. También ha habido una lucha muy fuerte para mantener recursos públicos para la sociedad civil, en especial para los refugios, porque es un tema que todos los años se amenaza con cortar el erario público, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de estos cambios sistémicos a los que apostamos. Y ya por último, decir que creo que en este momento uno de los logros más importantes es saber que el que las organizaciones existan cuando hay tantos frentes abiertos como el crimen organizado, la inseguridad, el corte de los presupuestos, el que sigan sosteniendo todos los avances que se han logrado en los últimos años, es un logro que debemos de reconocer y debemos de seguir apostando a este trabajo. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias, pues gracias. Queremos reconocer también la sabiduría y la palabra de quienes nos acompañan acá, y estuvimos de acuerdo en hacer un ejercicio para preguntar ahora a ustedes algunas cosas que nos interesaría compartir en esta charla. Entonces quisiera hacer una pregunta a la audiencia para ver quién se anima, quién le interpela esta pregunta, que tiene que ver con cuidado colectivo y sostenibilidad institucional. Y dice, ¿cómo pueden sostenerse las organizaciones y el liderazgo comunitario en contextos marcados por el agotamiento, por trauma acumulado y por la precariedad? ¿Y qué formas de financiamiento han identificado que puedan apoyar a crear resiliencia y sostenibilidad en las organizaciones ante este contexto?
¿Alguien tiene algún ejemplo, alguna buena práctica que haya identificado o que considere que donantes pueden incorporar? Gracias. Hola, ¿me escucho? Yes. Sí. Sí, buenas tardes a todos. Verónica Colón, de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. En cuanto a eso, nosotras comenzamos a hacer un fondo de justicia económica, que es básicamente la definición de lo que es filantropía feminista, pero que en el contexto de Puerto Rico la gente no sabe lo que es, así que le decimos Fondo de Justicia Económica. Y dentro del fondo, nosotras damos subvenciones operacionales para que las organizaciones se preparen ante desastres climáticos. Y no es como que cómprate una planta o compra comida para prepararte, es compra o paga lo que necesitas para sostener tu organización ante el próximo desastre, porque estas conversaciones se tienen que dar ante las diferentes regiones y hay regiones que son más vulnerables al cambio climático que otras. Nos estamos bajando desde esa premisa. Así que el fondo de nosotras son costos operacionales. Hicimos un sondeo entre las copartes y nos dimos cuenta que lo que ellas quieren aprender es a sostenerse ellas mismas. Los fondos son muy importantes, pero tampoco pues lo son todos. Y una de las cosas que le hemos incorporado mucha estrategia y planificación es el programa de capacitación y construir redes. O sea, los fondos están ahora yendo para que las organizaciones participen en conferencias, conecten, aprendan y también para que paguen, por ejemplo, a una persona que les busque dinero. Porque nosotras somos muy pequeñas y no tengo para dar $25,000 a todo el mundo, pero si te voy a dar 10,000, no te voy a pedir reportes extensos, no te voy a pedir una solicitud extensa, una pregunta básica y un due diligence muy sencillo. Y eso, la retroalimentación que hemos recibido es similar a lo que están hablando. O sea, esto funciona, lo que están hablando funciona, lo estamos viendo. Y lo que nos han dicho es que se sienten aliviadas, se sienten acompañadas y se sienten vistas. A veces el proceso de sanación en este cultura de supremacía blanca donde esperan que lo hagamos todo con $3, a veces lo que hace falta es que alguien esté ahí para escucharla o para hablarle o para que se desahogue. Y son unas cosas tan sencillas porque a veces nosotras estamos pensando en lo complicado desde el ambiente de la filantropía, pero una vez pones el oído en la tierra, o no sé si ustedes le dicen igual, una vez pones el oído en la tierra y escuchas realmente lo que necesitan, a veces lo que necesitan es acompañamiento. Pero claro, nosotras siempre estamos muy fijas en ayudarles a buscar fondos adicionales a los nuestros y eso tiene que tener un trabajo interno de no mirarse como competencia y no mirarse como que estoy aquí para quitar los fondos que te van a llegar a ti, porque yo sé que yo estoy compitiendo por los mismos fondos, así que yo tengo que hacer un esfuerzo intencional para por encima que ya sí estoy quitando un poco de fondos, atraer otras fundaciones y decirles, mira, si quieres aportar directamente a esta causa, esta organización está excelente y ha funcionado el modelo. No tengo mucho dinero, pero ha funcionado. Así que no sé si alguien más quiere. Ya no tenemos más espacio para otro, pero perdón, tenemos otra pregunta. Y muchas gracias, Verónica. Son específicamente los esfuerzos que inspiran y que nos permiten darnos cuenta de que hay posibilidades, que se pueden hacer cosas distintas cuando existe voluntad de pensar formas creativas. ¿Alguien quiere complementar rápido esta pregunta sobre cuidado colectivo en las organizaciones? The healing piece. Did someone else have some other? Adelante. Okay. Como quiera. Si le pueden pasar el micrófono acá, por favor. Hola, yo no pertenezco a una fundación, pertenezco a una non-profit. Soy la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro que ha enfrentado la crisis migratoria los 3 últimos años. Cuando hablan de filantropía y hablan del autocuidado, es muy importante tener presente que la ayuda no solamente es económica. Estamos lidiando con crisis de trauma, independientemente de cualquier tipo de trabajo que las organizaciones estén haciendo, ¿no? Entonces, algo que a mí me gustaría poner en la mesa es
Ahí hablaron, necesitan que se escuchen, pero a la misma vez necesitamos ser educados. Necesitamos entender cuáles son los problemas que en realidad estamos lidiando, cuál es la raíz del problema. Hay muchas veces que tenemos muchas respuestas, pero el de la comprensión del problema es algo totalmente diferente. Hoy más que nunca se necesita que en verdad no exista competencia. Yo trabajo en una non-profit y empecé siendo voluntaria. A mí nadie me pagaba. He escuchado cualquier cantidad de historias horribles. Lo que peor le puede pasar a un ser humano. Tuve que tener asistencia emocional para poder dormir y para no seguir cargando en mis hombros una responsabilidad que no era mía y poder trabajar efectivamente. Entonces, creo que en el clima que vivimos hoy en día es la comprensión del problema, el trauma que causa, cómo ayudamos de una manera, en un ecosistema que en realidad sea colaborativo, pero también traiga conciencia para que esto en verdad pueda evolucionar. Eso es lo que me gustaría agregar. Muchas gracias. Nos da tiempo para una pregunta más y creo que esto también nos puede ayudar a concluir. ¿Qué cambios concretos debe hacer las organizaciones financiadoras para apoyar mejor a los movimientos comunitarios, pero que también los movimientos comunitarios pueden impulsar o acompañar para facilitar estos procesos? Y ahora la dejo abierta para la audiencia o para nuestras panelistas. Hasta que alguien se anime, respondo. Creo que algo que tenemos que tener en cuenta es que si hablamos de fondos flexibles, nosotras como donantes y como financiadoras tenemos que ser flexibles. Tenemos que tener procesos flexibles, tenemos que generar otro tipo de vínculos, tenemos que tener procesos internos que se adapten también a las necesidades de las organizaciones, tenemos que cambiar los modos en los cuales hacemos convocatorias, los modos en los cuales hacemos los procesos de monitoreo y evaluación con las organizaciones. Si nosotras queremos llegar a las organizaciones comunitarias y de base, que son las que están haciendo los procesos y las que están haciendo el trabajo, no podemos pretender tener estructuras burocráticas como las de la cooperación europea, que si alguien alguna vez aplicó una convocatoria para la cooperación europea sabe de lo que hablo. O sea, son convocatorias imposibles que te llevan semanas para completar. Nosotras creo que es algo que tenemos como organización, que todo el tiempo tratamos de tener conversaciones con otros donantes para aprender otros modos de hacer las cosas, cómo hay otras maneras de acercarse a las organizaciones, de tener procesos, y tratamos de ir en la medida de lo posible incorporándolos en las cosas que estamos haciendo. Creo que algo positivo que la filantropía ha tenido es que de a poco ha ido incorporando a personas de las organizaciones de base. Es decir, Pau y yo, las dos, trabajamos muchos años en organizaciones comunitarias. Eso no soluciona automáticamente las cosas y tratamos justamente de todo el tiempo de seguir replanteándonos y de seguir cuestionándonos los modos en los cuales estamos trabajando. Sabemos que seguimos atravesadas por racismo, por patriarcado, por adultocentrismo, por colonialismo, pero me parece que es importante que por lo menos los cuestionamientos estén dentro de los procesos que estamos haciendo como donantes y desde la filantropía en general. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, pues muchas gracias. Para cerrar este panel, quisiera pedirles que pudieran compartir y nombrar con la persona que está a su lado qué les da esperanza, qué de lo que hemos compartido, de lo que han escuchado estos días, sobre los cambios que se están gestando al interior de las organizaciones de filantropía, les da cierta luz ante un contexto tan complejo y cada vez más complicado para los movimientos comunitarios. Entonces, si pueden compartirlo a la persona que tienen a un lado, creo que es bueno también nombrar y poner en palabras aquello que nos permite seguir adelante. Haremos un minuto. No está hablando.
So if you didn't have the translation, if there's someone next to you, if you want to share like what gives you hope about the sector, but also like the work you're doing, and what else? I don't know if you want to, I feel like some folks didn't. Yeah. And I think there's another session coming in because there's a bunch of people coming in here too, right? But you It's can for us. participate as well. Because of us. Muchas gracias, gracias por compartirlo y solamente para cerrar, agradecerles muchísimo a nuestras panelistas por compartir desde el corazón esas vivencias que se gestan en las organizaciones y que también hay una lucha interna, incluso dentro de los mismos... Dentro de las mismas organizaciones de donantes hay discusiones y hay encuentros y hay voluntades también que a veces no son fáciles, a veces son conversaciones difíciles porque implican romper un montón de estructuras y procesos que durante muchos años han sido así. Entonces, gracias por compartirlo. Gracias. Y si pueden decir una sola palabra para cerrar de lo que les da esperanza, que les trae alegría, sería muy bueno. Empezamos contigo. Una palabra. Solo una palabra? Okay. In English, is that okay? Sí, okay. Sorry, my Spanish is not good enough for that. It's okay. I would say, sorry, I had to think about that. It's different than we planned. I would say solidarity. Yeah. Una palabra. Esto. Me da esperanza. Esperanza. Well, my word about the philanthropic sector is to take risks. Risk-taking and be bold. There's no time like now. It's too late to not be bold and take risks. So I'm going to say a lot of words, but that's where we need to be. Yo diré la palabra sororidad. Thank you. Muchas gracias. Y a mí me da mucha esperanza unión. Gracias a todos y todas por escucharnos y esperemos que sigan teniendo una conferencia que nos siga trayendo esperanza y creo que estos espacios, eso es lo que buscamos, que ante circunstancias que cada quien sabe de qué manera les atraviesa y complejiza su trabajo y las comunidades con las que trabaja, pero que pueda llevar un poco de fortaleza y de resistencia para todas y todos. Gracias. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá. This concludes our afternoon's panel. Coming up next is our next plenary, Emergent by Design, Reimagining Philanthropy Amid Crisis, when HIP and NAP Conference returns.